Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches ya. De veras que ya pasamos al otoño y ahora se oscurece más tempranito. Les doy la bienvenida a todos ustedes aquí a Rutas con Historias, la entrevista del viernes. Y hoy tenemos un invitado bastante especial. Él se llama Carlos Salas, él es investigador del misterio. ¿Ya? Hola René, ¿cómo estás? Ustedes, por supuesto, pueden hacerle sus preguntas y vamos a hablar hoy día de varias cositas, así como se vaya dando la conversación, es como iremos escudriñando en la labor de Carlos Sala como investigador. Les recuerdo de que este fin de semana, estamos muy bien, gracias René, este fin de semana tenemos rutas. El día sábado a las 12 del día tenemos Misterios de la Chimba. ¿Ya? Y el día, ese mismo día, pero a las 5 vamos a tener una ruta por el Parque Forestal. La ruta de las 12 es con punto de encuentro en el frontis del Centro Cultural Estación Mapocho y vamos a hablar de fantasmas, ánimas en pena, duendes y un montón de cosas más. Y a las 5 vamos a hablar de historia y de arte caminando por lo que es el Parque Forestal. Desde el punto de encuentro que es en el monumento de la colonia italiana, es decir, Plaza Italia, hasta el frontis de el Bellas Artes. Hola Consuelo, hola Andrés, hola Marce, ¿cómo están? Y el día domingo a las 12 del día tenemos con lluvia, que no va a ser lluvia, van a ser chubascos nomás, rutas en el cementerio, personajes y sociedades secretas. Y eso va ya está el afiche puesto, ustedes lo buscan y a las 17 horas vamos a tener una ruta que es Santiago Literario, ¿ya? Se supone que ya a esa hora no está lloviendo, así que va a estar rico. Muy bien, muy bien. Mira, Catalina de las Mercedes, otros me dicen Catalina Lisper, yo no sé por qué, ya porque mala no soy. Hola Edi, ¿cómo estás? Consuelo también desde Chillán, ahí están todos los amigos. Y le vamos a hacer la invitación a que se una a Carlos. Que ya saben cuáles son nuestras actividades y el día de hoy vamos a tener un invitado por una de las casas a la que nosotros hemos ingresado en alguna oportunidad, República 550, y que es parte de los comentarios de nuestra red. Por ahí escucho a Carlos, Carlos. No te veo en la pantalla. ¿Me ves tú? no, no te veo. Yo me veo. Yo también me veo. Qué raro por ahí. Bueno, ahí Catalina de Aragón me dicen por ahí también. Oye, Carlos, cuéntanos primero. Yo te presenté a ti como investigador del misterio. ¿Es así? No, no creo. No creo y no, yo no me llamo a mí mismo como investigador. Yo soy una persona común y corriente que se topó con esto por casualidad. Cuéntanos, ¿cómo fue que te encontraste de casualidad con todo este mundo, entre lo paranormal, lo ufológico, el misterio en general? Y también nos vas contando un poco de ti, por favor. Ya, pero ¿y me veo ya o no? Todavía no. Para No, entrar de nuevo. todavía no te veo, pero no importa, ahí los chiquillos escuchan. Ya. Eh, bueno, mi nombre es Carlos Matías Salas. Yo soy una persona eh, de lo más normal, no tengo nada que ver con investigaciones, no, no me considero experto en misterio ni nada de eso, soy una persona totalmente normal que le gusta, sí, me gusta el tema, escuchar historias, si hay alguien que quiere contar alguna anécdota paranormal, la escucho, y ya cuando me interesa algo un poquito más de lo normal, empiezo a estudiar sobre el tema o sobre el caso que me vaya llamando la atención, pero más allá de eso, no. ¿Ya? Yo escuché hablar sobre la casa Ocupa
hace muchos años atrás, yo sinceramente no recordaría cuál fue el año exacto, pero tiene que haber sido en la época de cuarto medio, puede ser, tercero medio. Eh, Llegaban muchos comentarios ahí al barrio donde yo vivía de una casa ocupa que servía como sede social, donde se practicaba danza, pintura. Habían otros muchachos que llegaban los comentarios de que tenían como una especie de centro informático, como un cibercafé en esta casa. Ese tipo de comentarios a mí me llegaban en esa época, que fue... ¿Me escucha? Sí, si te escuchamos y te estamos viendo. Ya. Hola, hola. Entonces, en esa época de la media, de la enseñanza media, esos rumores a mí me llegaban cuando yo vivía ahí en el barrio Yungay, a muy pocos metros de la Plaza del Roto chileno. Entonces, llegaban invitaciones de otros muchachos de más allá, de que fuéramos, que era muy entretenido, pero no recuerdo en esa época yo haber ido para allá, pero sí nos llegaban muchos los comentarios de que había que ir para allá. ¿Qué comentarios eran más o menos los que le llegaban? No, básicamente las actividades culturales que se hacían, que fuéramos a aprender a tocar guitarra o que fuéramos a los talleres de teatro y ese tipo de cosas. Ya. Pero nada relacionado con lo paranormal o que pasaban cosas raras, no. Hasta ese momento, nada de eso. Bueno, para los que se están recién integrando, les contamos que estamos hablando de la Casa Ocupa de República, República 550, una casa que fue construida en 1923 por José Smith Solar para él y su familia. Fue una de las primeras casas Tudor que hubo aquí en Santiago. Y bueno, esta casa, aparte de ser de la familia de este arquitecto, que fue un arquitecto de gran reconocimiento, de gran prestigio nacional, después pasó por distintas manos, no vamos a decir todo el historial, pero hay tres episodios importantes. Cuando se construye y lo ocupa la familia Smith, Smith Miller, ¿ya? Después, cuando se transforma en el centro de detención donde tenía su punto de control Manuel Contreras, y cuando se transforma en Casa Ocupa, que es lo que estaba mencionando Carlos. Se dice de esta casa de que está llena de fantasmas. Se le dice la casa embrujada por lo mismo. Entonces, cuando yo conocí a Carlos, que lo conocí hace no mucho, me dijo de que habías tenido tú un rol interesante a desarrollar en esa casa por temas laborales. Y quiero que me cuentes cómo fue tu paso de haber sido un adolescente que escuchaba de una casa ocupa a tu episodio como ya guardia de la casa y estar en ella. ¿Se experimentó algo? ¿Conociste algo? ¿Qué te llamó la atención? Ya. ¿Quieres que vaya a eso al tiro o puedo Como tú extenderme un quieras. poquito más? Anda Ya, pausado, como tú quieras. ya. Bueno, después de la enseñanza media, yo estuve fuera de Santiago como un año y medio, y yo la verdad es que perdí el contacto con Santiago y después volví y me tocó vivir en el barrio República. Entonces, cuando llegué al barrio República, no estoy muy seguro, no estoy 100% seguro, pero creo que fue la época en que desalojaron la casa Ocupa, cuando yo llegué. Entonces, cuando yo llegué ahí, le pregunté a mi amigo, oye, ¿qué pasa con la casa Ocupa? ¿Podemos ir ahora? Y tenía ganas de conocerla. Me dijeron, no, ya no se puede ir. Y creo que hace muy poquito había sido el desalojo. Entonces la casa quedó deshabitada y yo tampoco fui hasta ese sector, estando tan cerca, como los chicos me habían dicho que ya no funcionaba la casa Ocupa, yo perdí el interés y no fui para allá. Y yo estuve ahí viviendo harto tiempo. Me arrepiento tanto de no haber ido antes a conocer esa casa, pero lamentablemente no fui en ese momento, cuando vivía ahí en República.
Eh, Después pasaron un par de años más y yo entré a trabajar a una empresa de seguridad ahí en Santiago. Estuvimos cuidando, yo cuidaba una casa, yo cuidé una casa muy grande en Puente Alto y los guardias, yo estaba residente ahí en esa casa y los guardias que pasaban, que se rotaban los turnos, de repente llegaban y comentaban, oye, tú, a ti te han mandado a trabajar a la casa de República o no, no. Entonces, los guardias que llegaban ahí a mí me comentaban que la empresa hacía guardia en una casa que se la había adjudicado por una licitación del Serviu. La casa era Ujú. propiedad del Serviu, era muy antigua y como no tenía dueño, el gobierno se hizo cargo de la casa y esta empresa de seguridad para la que nosotros trabajábamos cuidaba esta casa. Entonces yo decía, sí, yo viví en República, pero no recuerdo la casa. Y yo, exactamente, yo nunca fui a conocer la casa, pero me sonaba lo que ellos me decían, es una casa antigua que está en el barrio República, los colegas guardias no les gusta ir para allá, dicen que escuchan cosas, que ven sombras. Eso me comentaban los colegas guardias que iban para allá, para la casa que yo cuidaba. Entonces pasó que un día ya ese trabajo se terminó, la casa que teníamos cuidando ahí en Puente Alto ya se tenía que entregar y me dijeron, vamos a ponerlo, señor Sala, me dijeron, vamos a ponerlo a cuidar la casa que nosotros tenemos en el barrio República. Eh, Tal vez va a tener que vivir ahí, pero si a usted no le gusta, qué sé yo, no tiene para qué quedarse ahí. Es complicado, los guardias que tenemos se han quejado de situaciones sin explicación, pero vamos primero para que la conozca. Y ahí me llevaron a conocer la casa en primera instancia. Y ahí finalmente pude conocer la famosa ex Casa Ocupa de República. Eh, Debo reconocer que como persona sin ninguna fe o creencia en cosas sobrenaturales. Yo soy muy escéptico, a pesar de que me gusta escuchar temas, historias, cosas así, pero yo muy escéptico, siempre muy científico para mi pensamiento. Entonces, llegar a conocer por primera vez esa casa, debo reconocer que la primera vez que yo pisé la casa, la ex casa Cupa, sentí cosas, sentí cosas que no te puedo explicar, no puedo. ¿Cómo Y qué? Trata de explicarlo, que esta es la parte interesante, porque yo te sí, a digo ver, mira, que yo he estado en esa casa y me han pasado cosas con público. ya. En la primera vez que yo pisé ahí, cuando me llevaron los supervisores y tuvimos que conocer la casa, a ver si a mí me parecía bien cuidarla o no, yo debo decir que primero me pareció una casa hermosa, hermosa, una casa bellísima, antigua, a pesar de que ya estaba muy mal cuidada, estaba casi deteriorada la casa, pero era muy bonita. Eso fue la primera sensación que me dio, que me era muy bonita, pero ya al entrar, al interiorizarnos a los pasillos de la casa, yo sentía como un escalofrío, que yo no me lo podía justificar, si no era un día helado tampoco, pero recorrer ciertos pasillos de la casa a mí me provocaban un escalofrío, un temor. La verdad que me cuesta mucho describirlo, pero las palabras más apropiadas, debo decir, puede ser escalofrío y alguna especie de temor. Esas fueron las primeras reacciones que tuve. Primero, sí, después pasaron muchas cosas después. Claro. Ahí, eso de escalofrío lo habrás sentido ¿dónde? Porque esa casa tiene un zócalo y tiene 3 pisos. Y yo sé dónde se siente eso. Eh, Mira, al principio yo creo que durante todo el recorrido yo sentí escalofrío y sensaciones extrañas. Durante todo el recorrido, la primera vez, pues, la primera vez. Entonces, después me dijeron los supervisores, ya, ¿qué opinas? ¿Vas a cuidarlo o no? Yo dije, esta casa no está en condiciones como para que viva alguien. Entonces dije, yo no voy a vivir aquí. A lo mejor si la remodelan o si preparan una pieza especial para que alguien viva aquí, yo podría vivir, pero si en estas condiciones yo no puedo vivir acá. Hagamos los turnos como lo hacen todos los guardias nomás y rotativos, y yo vengo a hacer los turnos nomás, pero no voy a vivir acá. Ah, ya.
muy bien. Pasaron un par de días, qué sé yo, y, y me tocó empezar el turno. Lo primero que me dice el guardia cuando yo lo voy a sacar, cuando yo lo voy a relevar, ese primer turno, me dice, aquí vaya a tener que ser valiente, me dice, vaya a tener que ser valiente, no te estoy molestando, esto no es una broma, tú vas a tener que ser valiente, cualquier cosa que escuches, o sientas, o veas, controla tus impulsos, y yo le decía, ¿en qué me estoy metiendo? Pero él así muy serio, preparándome de esa manera. Y me dice, yo estuve haciendo turnos de noche aquí un par de semanas y tuve que pedir que me cambiaran al día porque un día estaba arriba en uno de los balcones que después me dijo tú vas a conocer para allá, en uno de los balcones estaba yo, me dijo el colega guardia, y me pegaron atrás en la cabeza. Y dije, pero ¿quién te pegó? Nadie, si aquí no hay nadie, en la casa no se metía nadie, pero un espíritu me dijo, a mí me pegó ahí arriba en el balcón. Entonces, para que andes con mucho cuidado. Yo dije, yo pensé que el guardia solamente me estaba asustando, pero era tanta la seriedad con la que él me hablaba que era difícil que fuera una broma. Bueno, pero después me di cuenta que claro, es muy probable que le haya pasado eso, que le hayan pegado. Lo describió como que le habían pegado súper fuerte acá atrás en la nuca. Ya, pues entonces yo me quedé varios días, trataba de evitar recorrer la casa, yo tenía que hacerlo, pero trataba de evitarlo porque, como te digo, pasar por ciertas piezas me daba mucho escalofrío y yo trataba de convencerme a mí mismo o recordarme a mí mismo, yo soy escéptico, yo no creo en tonteras, yo no creo en leceras, ¿cómo me da? Pero te juro que tener que ir a dar esos paseos solo al principio me daba miedo. ¿A qué? No sé. Y de repente me paraba en el umbral de alguna puerta, de algún pasillo y no me atrevía a cruzarlo, no me atrevía. Y yo mismo me preguntaba y me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué me da este miedo? ¿Por qué tengo esta sensación de escalofrío? ¿Por qué se me eriza atrás del pelo? No entiendo, no entiendo. La piel se me ponía de gallina. Ahí, en esa casa, yo entendí lo que significaba el concepto de tener la piel de gallina. Ahí se me puso así, se me erizaba la piel. Un frío eléctrico lo que se siente. Sí, y no necesariamente porque sea invierno o un día helado, puede estar haciendo calor, pero en la casa, dentro de ciertas zonas, la temperatura baja, la sensación atmosférica es distinta. Mira, yo lo voy a contar, a ver si tú te hace sentido lo que yo te voy a contar a ti. La primera vez que nosotros fuimos a esa casa, en ese tiempo con Manuel, fue en el año 2012. Y en el lugar donde se siente ese frío, ese escalofrío que tú dices, es en el segundo piso donde están los baños continuos. ¿Estoy en lo cierto? Lo que pasa es que a mí los primeros días yo lo sentía en todos lados, en todas las piezas, a excepción de la pieza que nosotros teníamos habilitado como guardia, pero los primeros Ya. días yo lo sentía en todos lados. De- Bueno, en ese baño continuo, que era el baño de los hombres, ¿ya? Ahí Manuel hizo una fotografía que nosotros la hemos mostrado en otras ocasiones y hay unos ojos que están flotando. Mm. No sé si alguna vez ustedes presenciaron algo similar. No necesariamente los ojos, pero algo Bueno, yo con que el, con el paso de los días me empecé a aventurar más, empecé a caminar, me empecé a dar valor para poder recorrer la casa. Yo saqué muchas fotos, pero de todas las fotos que yo saqué, no salió nada raro en las fotos. Eh, Después ya yo recorría toda la parte del primer piso hacia arriba. Ya después con el tiempo lo recorría sin problema. Pedía permiso, mira, la locura, pedía permiso, decía permiso, voy a pasar. Eh, Después con el paso de la semana, el colega que tenía el otro turno de día a mí me contó que hace muy poquito habían ido de un programa de Chilevisión con unas brujas y que habían hecho un programa de televisión ahí, que con el paso de las semanas yo lo atribuía a un programa que se llamaba La Hermandad, parece. Y ahí a ellos les habían pasado cosas, se les habían caído pedazos de techo encima mientras estaban grabando. Se habían desprendido
yeso o Internil y se les había caído encima cuando iban pasando por ciertos pasillos. Sí, eso es la sala que tiene es una pieza que tiene el techo caído. No, no es cuadrada, cuadrada. Ya. Ya, pues y después yo ya me sentía en confianza, recorría todo, empecé a bajar al subterráneo. Cuando empecé a bajar al subterráneo, empecé de nuevo con el tema de los nervios, del miedo, y el subterráneo yo lo empecé a recorrer solo, pero el subterráneo era mucho más intenso. Ahí las sensaciones que tuve de miedo o de incluso de repente parálisis, no totalmente, pero sí mucho nerviosismo, mucho recorrer el subterráneo. Y ya cuando podía recorrerlo completo, completa la casa, me animé a dejar pasar a la gente, porque llegaba mucha gente pidiendo recorrer la casa, en las tardes especialmente. Pero como yo al principio le tenía mucho nervio a recorrer la casa, no me atrevía, pero ya cuando empecé a recorrerla completa, empecé a dejar pasar gente y yo los acompañaba y, y esa información que tú contaste al principio de la familia Solari, del arquitecto José Smith, yo también en ese momento ya la manejaba, entonces podíamos ir conversando sobre el tema con la gente que iba a visitar la casa. Y a la gente le pasaban cosas similares, pues me decían, uy, que hace frío aquí, hoy siento un escalofrío acá atrás. Eso empezó a pasar con los primeros recorridos, hasta que hubo un recorrido en particular, íbamos haciendo lo mismo, íbamos conversando de José Smith, la antigüedad de la casa. De repente entramos a un cuartito muy chico en el subterráneo y estamos hablando de este tema de José Smith y la familia y una niña que estaba ahí en el grupo sale corriendo de este cuartito, sale corriendo, sube la escalera y sale al patio, ahí llega a la puerta casi y todos nosotros salimos detrás de ella y cuando la alcanzamos afuera en la reja, casi en la vereda, las amigas la sostienen y la ven que está llorando la niña. Y la niña dice que junto a nosotros había un caballero, y se asustó tanto de verlo y estaba pálida, lloraba a mares, y insistía que con nosotros ahí en ese cuarto había un caballero, que había visto un caballero de repente parado junto a nosotros. Y eran puros niños, pues eran niños de 18, 19 años, de ahí de la universidad que estaba al lado. Y eso a mí me sorprendió mucho porque en ese cuartito ya había gente que había dicho que sentía cosas, que sentía sombra, que sentía la presencia de alguien. Y ahí esa fue la primera vez que me dijeron que ahí había una persona más con nosotros. Y eso fue fuerte verla a ella, la reacción que tuvo, y llorando, llorando. ¿Sí? No estaba inventando, no era una cosa, un show que se estaba pegando, era real lo que le había pasado. Y, Mira, y disculpa, ¿tú alcanzaste a conocer a Walter Salinas? no, ¿No? Ya, él fue guardia de esa casa. Tiene que haber ¿ya? llegado, nosotros fuimos en el 2012 y él fue quien nos recibió. Y, y él, yo en esa casa sí vi a alguien, pero era un hombre alto. Y Walter me hablaba de Víctor, porque lo tenía el reconocido ya, porque Walter había trabajado en esa casa cuando estaba Manuel Contreras. Luego él se va de esa casa y años después, ya retirado del ejército, él vuelve, pero vuelve como guardia y lo asignan a esta casa y se empieza las mismas experiencias que tuviste tú, pero él, como ya la conocía, empieza a reconocer algunas presencias. Y este hombre alto que yo te digo era Víctor, que había sido un conscripto que se había hecho amigo de varios de los que estaban detenidos ahí, pero un día le hicieron una encerrona y lo mataron ahí mismo. Nunca has escuchado una historia o has sentido la presencia de alguien de esas características, una Eh, presencia de un hombre alto,
o que alguien lo haya visto. Ya, no, bueno, lo voy a tratar de separar. Lo que nos pasó con estas niñas, con este grupo de estudiantes de ahí de la universidad, la chica lo describió como un abuelito, como un señor mayor. Así que no creo que haya sido un conflicto lo que ella presenció, ¿ya? Sí, yo después, en los pisos de arriba, eh, yo sentía como si una mujer estuviera conmigo, ya como si una mujer trataba así concentrándome de percibir algo, pero yo sentía como, no sé, como una comodidad, puede ser como una atracción, algo muy parecido cuando un hombre está cerca de una mujer que le gusta a lo mejor. Y esas sensaciones yo tenía después, en el tercer piso, en el segundo piso, sensación de mujer, que había alguna mujer conmigo. Es difícil de escribir, y mucho más es difícil de creer, pero eso es lo que yo sentía arriba. ¿Y alguna vez averiguaste si quién podría haber sido esa mujer? No, yo no averigüé, pero después llegó una persona de visita también que me pidió poder hacer un recorrido, que era una muchacha que decía que todos los días pasaba por ahí en la micro desde hace mucho tiempo y que le encantaba la casa, le encantaba la casa. Y que ese día ella se había atrevido a ir a conocerla y a pedirle al guardia, que en ese momento estaba yo, si la dejaba recorrer la casa. Entonces esta niña recorrió la casa y dijo, yo voy a investigar bien esta casa, quién la hizo, todo. Y, y esa niña después volvió una semana después y me dijo casi toda la historia completa de José Smith. Me dijo quién era José Smith, me nombró muchas de otras construcciones que tiene ahí alrededor de Santiago, me dijo que ahí vivió su señora, una hija creo, y ahí yo relacioné la presencia femenina y dije yo, puede ser que, mira, las locuras que pensaba yo, puede ser que a lo mejor una de las esposas, la esposa o una de las hijas de José Smith es lo que yo siento ahí arriba. Eh, Porque puede ser una niña, sentía ahí dijeron en los comentarios comodidad, sí, era una comodidad, pero mezclado como con atracción, como una afinidad. Entonces, y me sentía muy a gusto estando ahí en esas piezas del tercer piso. Eh, Mira, sí. yo estuve y yo también sentí esa presencia en otras circunstancias. De hecho, me tomó el brazo y me tiró para que siguiera por el pasillo que comunica a otra sala de distribución del subsuelo, del Zócalo. Y yo averigüé porque yo también la grabé en una que le llaman psicofonía, en realidad la palabra es parafonía, y yo la grabé a ella. Y fue el primer día que nosotros entramos. Y después yo volví a la casa sola y hablé con el guardia que estaba en ese momento, don Walker, Ujú. y le puse la grabación y él me dijo, yo esa persona yo la conocí, porque yo estaba acá, yo era el cocinero de esta casa, cuando estaba Contreras. Y esa es la única mujer que estuvo en ese centro de detención que era solamente para varones. Y yo conocí la historia completa. En resumen, ella se llama Emma. Y ella llegó buscando a su hermano. La dejaron entrar y ella estaba embarazada en ese tiempo. Y ella tuvo su guaguita en esa casa. La guaguita pasó a mejor vida y ella también, ¿ya? Con el tiempo, pero la tenían para ayudar en el aseo y esas cosas. Y esa es la presencia que está, y no solamente la sentí yo, que me tomó del brazo, fue algo muy fuerte, sino que también la sintieron otras personas con las que yo fui a esa casa, alcancé a ir a esa casa con gente como 5 veces, con permiso de servicio, por supuesto. Así que ahí tienes la historia de Emma. Ya. Bueno,
nosotros con esta chica que empezó a investigar, en ese momento lo atribuimos a la familia Smith Solari. Se lo atribuimos a una esposa, a una hija. No teníamos mayor antecedente de lo que había pasado cuando fue centro de detención. Pero sí, esta niña investigó toda la historia de José Smith. Entonces, en ese momento nosotros se lo atribuimos esa presencia femenina a la esposa o a la hija. Y después, en ese mismo tiempo, cuando apareció esta niña que empezó a investigar, yo empecé a hacer aseo en la casa, porque la casa cuando yo llegué era una mugre, estaba todo lleno de tierra, pedazos de palos por todos lados, pedazos de muralla por todos lados. Entonces yo empecé a limpiar, empecé a barrer, todo lo que era el hall principal donde estaba, el salón principal donde estaba la chimenea en el primer piso, yo lo limpié todo, lo dejé, pero impecable. Y me acuerdo que estaba haciendo labores de limpieza cuando llegué al baño de abajo, al baño que está en el subterráneo. No sé si cuando tú lo conociste el baño ya estaba clausurado o estaba en las mismas condiciones que Todavía cuando yo estaba ahí. estaba abierto. No servía, ¿Cómo? pero estaba abierto. Ya. No sé si tú te fijaste, pero el baño del subterráneo estaba hueco hacia abajo. ¿Te fijaste eso? Sí, sí. Ya. Entonces, esta niña me dice que hay una conexión entre la casa de esta casa, República 550, con la casa que después se ocupó mucho tiempo como scout, ahí en la misma Avenida República. Ella decía que decían los mitos y los cuentos de la urbanización de Santiago que había un túnel debajo de esa casa y que conectaba las dos casas. Y después con el tiempo supimos que esa casa que se ocupó como scout, como sede de los scouts, también se había ocupado como un centro de la DINA o de la CNI. Entonces, a mí me hizo mucho sentido y dije, nunca rompí el piso como para investigar si era verdad, pero, pero a mí me daba a parecer que sí, porque ahí había una entrada en ese baño lo taparon y que ahí abajo había otra habitación y bien grande. No sé si tú te fijaste en eso alguna vez. Sí, y de hecho ese es el triángulo de la muerte que le llaman algunos, otros le dicen el triángulo de las Bermudas de República. Es República, la casa de que está en República con Toesca, que es de estilo románico, neorrománico, y donde está el edificio al lado de la casa de Smith Solar, ahí también. Ese era el triángulo que conectaban estos túneles. Y Mm, efectivamente, República era un sector que habían varias propiedades que estaban siendo usadas por los militares. ya, mira. Entonces esa teoría que teníamos de los túneles es cierta. Sí, completamente. ¿Y Ya, nunca te picó la curiosidad de bajar o de meter algo para ver? sí, pues a mí me daba muchas ganas ya después con el tiempo, porque al principio no, pues, pero después cuando uno ya va teniendo más confianza, dice aquí nadie me va a venir a fiscalizar, decía yo, ¿qué pasa si justo estoy haciendo algo acá y llega un supervisor? Ese era, ese era mi temor, de que un supervisor llegara justo cuando yo estaba, tenía muchas ganas de levantar las tablas y ver qué había abajo, sí, pero no lo hacía por eso, porque no quería perder la pega más que nada. Y después esta niña me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que en estas casas que construyó don José Smith hay un mensaje, me dijo. Yo creo que hay un mensaje. Supimos que José Smith había pertenecido a los masones, Ujú. porque ella andaba con unos libros, andaba con una fotocopia y decía, mira, este símbolo que está aquí en la muralla es un símbolo masón que significa tal cosa. Acá hay unas baldosas que tienen otros signos masones y significan tal cosa. Eh, y me dijo, ¿por qué no me acompañas a recorrer las otras casas de José Smith a ver si encontramos los mismos signos? ¿Qué sé? Ella después ya quería encontrar un mensaje oculto, un mensaje encriptado de José Smith. Y claro, después ya fuera del horario de trabajo nos juntamos un día en la Plaza de Armas y me llevó a ver varias casas de José Smith y sí, pues tenía toda la razón. Todas tenían algún símbolo y que al parecer iban describiendo algún tipo de mensaje según lo que significaba cada runa, cada símbolo.
Y ahí para mí se puso interesante la cosa. Cuando empezamos como a descifrar que había algún tipo de mensaje en todos estos símbolos que él había puesto en sus casas, símbolos masónicos. Y esto terminó abruptamente. La niña tenía esquizofrenia. Eh, Sin embargo, todo lo que a mí ella me dijo eran cosas con fundamento. Cosas que ella me dijo no eran causa de su enfermedad. Pero sí después ella se descontroló, dejó de tomar los medicamentos y llevó ahí a la casa a hacer escándalo, y creo, por lo que me dijeron mis jefes después, que llegó hasta la misma oficina de la empresa de seguridad allá exigiendo que le dieran permiso para vivir en la casa. Entonces después, no, después se volvió un caos, se volvió un caos el tema y esta niña se descontroló y, y a mí me desvincularon del trabajo y ¿Culpa de toda la la niña? investigación. ¿Cómo? ¿Por culpa de la niña? En parte sí, po, en parte sí, porque yo Ya. por otro lado ya también había tenido mis discusiones con los supervisores, entonces el tema de esta niña que fue a hacer escándalo allá a la oficina de guardia, sí contribuyó a que a mí me vincularan de la empresa. Oye, la casa tenía otras particularidades. Habían cuartos en particular, no voy a mencionar cuáles, pero seguramente tú los vas a reconocer, que tenían olor a estiércol humano. Eh, eh, Mira, ahora que tú me lo mencionas, sí, yo me acuerdo de eso, pero a mí el guardia que a mí me sacaba, a mí me había comentado que los ocupa, incluso gente que entró después de que sacaran a los ocupa, gente de la calle que iba a dormir ahí, hacía sus necesidades ahí mismo en las piezas. A mí me comentó eso, que la gente que se metió a la mala ahí, dormía ahí, y incluso una vez yo llegué de un turno y encontré a una persona en la calle durmiendo adentro. Entonces, hacían sus necesidades adentro. De repente iban con botellas y se bañaban adentro. Y a mí me tocó una vez encontrarme con una persona que se había metido a la mala adentro en el turno anterior, el guardia anterior no se había dado ni cuenta, y había una persona de la calle durmiendo ahí. Entonces, esos malos olores, y yo, ahora que tú me lo mencionas, sí, estaban en algunas piezas, pero yo se lo atribuía a eso, y eso era. Ya, porque te lo menciono porque yo también, las veces que estuve yendo a esa casa, y no pasaba ya de que entraba gente porque habían dos guardias en ese momento. Eh, Habían habitaciones en las que expelía un olor a estiércol, pero las habitaciones estaban limpias. O sea, no me refiero a que estuviesen cerrados, pero no habían deposiciones humanas de Sí, ningún tipo, ¿ya? sí. Ahora, me preguntan qué pasó con la niña. No, pues yo me fui de ese trabajo. Yo lo último que supe de ella fue que fue a hacer un escándalo a la empresa de seguridad, eh, y ella, no me acuerdo si fue en ese tiempo por Messenger, puede haber sido, que todavía se estaba usando, o si fue por Facebook. Ella me dejó un mensaje que ella me pedía disculpas porque ella se había dejado de medicar, y que ella había ido a hacer este show a la empresa, que lo sentía mucho. Eso fue lo último que supe de ella. Y después ya no supe nada más, pasaron como 3 años más o menos, y, y me volvió a escribir por Facebook diciendo que ella estaba bien, que ya hace mucho tiempo que ella se estaba controlando como debía ser, y que si yo podía juntarme con ella. Eh, y nos juntamos un día, ya habían pasado como 3 años más o menos, y me contó bueno, primero me pidió disculpas por todo el show que había armado esa vez, Ujú. y me contó que después de eso ella trató de hacer los trámites para poder adjudicarse esa casa.
como era ya propiedad de bienes nacionales, ella intentó hacer los trámites para adjudicársela con una sociedad o como persona natural, Claro, pero que no le había lograr la resultado. concesión de la propiedad. Sí, pero no le había resultado. Le pedía muchos requisitos y algunos de esos requisitos no los cumplía y no resultó. Y después de esa junta que tuvimos ya no nos vimos más, ella no la vi más. Y de vez en cuando yo pasaba por ahí por República y la casa se mantenía igual, a pesar de que muchas veces fue gente del Serviu ahí cuando yo estaba de guardia, y una vez fueron con la televisión, parece, que la casa la iban a ocupar para un ministerio, que la casa la iban a ocupar para esto, que tenían grandes proyectos para la casa, pero durante todo ese tiempo que yo estuve viviendo en Santiago y que pasaba a visitar la casa se mantenía de la misma forma, en las mismas condiciones. Y Ah, eh, te iba a contar de que la casa en este momento sigue siendo propiedad, sigue siendo del Serviu y se la entregaron en concesión a la Universidad Central. Y ellos se están encargando de hacer la restauración de la propiedad para su mantención como patrimonio nacional. ya, Antes de eso, estuvo una corporación, eh, deja acordarme, no me acuerdo bien del nombre exacto, pero se encargaba de el recuerdo del patrimonio de la música sacra y folclórica. Y el que estaba involucrado ahí era un descendiente de Smith Solar. Pero mm, ellos tenían una condición, tenían X cantidad de meses para dejar la casa en buenas condiciones y si no cumplían con lo que habían prometido, tenían que entregar la propiedad. Y eso fue lo que pasó, por eso que está en manos de la Universidad Central. Ahora me estoy acordando, hubo otro fantasma que también era muy acusado y era un fantasma que se paseaba en el salón de la chimenea de los escudos y se paraba donde está la mampara con el pequeño balconcito. ¿Alguna vez te tocó escuchar sobre este hombre, porque siempre eran hombres, salvo Emma, alguna eh, historia o algo con respecto a ese salón? no, no, yo creo que la única situación fue esa vez que te contaba al principio de esta universitaria que vio este caballero en esa habitación chiquitita, y fue la única vez que vimos una presencia y que ella lo pudo identificar como un hombre. Y las otras veces son las que yo te digo en el tercer piso, donde yo sentía esta presencia femenina, pero no hubo ninguna otra vez donde pudiéramos identificar a algo si se atribuía a un hombre o a una mujer. Todo lo que pasó después en todas las otras visitas, todas las otras veces que fue gente a visitarlo, escuchábamos ruido, pasos, portazos, que la gente, como dije al principio, sentía un escalofrío, pero nunca más, nunca tuve otra experiencia así como relacionada a un personaje que nosotros identificáramos o es hombre o es mujer. Eso nunca pasó. Te estaría chamullando si te dijera que eso. Pero sí, nunca dejaron de sentirse portazos, pies que caminaban, eh, ruidos muy raros, sombras pasando de aquí para allá por las Cuchicheo, puertas. ¿Cómo? mucho cuchicheo Mucho cuchucheo, especialmente en la escalera más grande se sentían en la los pasos, escalera como si principal. yo de repente me encerraba en la pieza del guardia y era todo el día escuchar esos pasos. Y, La y escalera que te seguían y tú sentías paso era la que es angosta, la que da al tercer piso. ya, no recuerdo Por yo lo bien menos la. a mí me pasó y a otra persona con la que fui también le pasó. Y se sentía porque había mucho material suelto en los escalones y se sentía el crujido. Oye, ahí Ya. nos pregunta, lo voy a decir nomás, hasta Ujú. los cocos, pregunta, ¿cuál es la dirección exacta de la Casona de República?
República 550. 550, al frente de la Universidad de los Lagos. También construcción de Smith Solar. Sí. Otra cosa curiosa que nos pasó en ese cuartito chico, donde la universitaria dice que vio a este caballero, yo llevé varias amigas para allá, amigas íntimas, no universitarias que se paseaban por ahí, amigas íntimas que me decían, no, esta sí que está ahí en la Casa de República, sí, y yo las invitaba para allá. Y una ex polola que yo tuve, se enteró que estaba ahí y me dijo, oye, ¿podemos pasear por la casa? ¿No? Y dije, sí, pues, obvio. Así que quedamos de juntarnos un día, ella llegó a la casa y ella también, ¿ah? Muy escéptica, pero mucho más escéptica que yo, o sea, ella no cree en nada, 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 nada. Y, y empezamos a pasear y cuando llegamos a este cuartito chico, yo me quedé un poco atrás, yo no quise entrar al cuartito chico. Entonces ella iba muy emocionada, ella le fascinó toda la estructura de la casa, la arquitectura, y justo vamos pasando por ese pasillo del subterráneo y ella ve este cuartito chico y se mete y yo me quedo un poquito atrás y ella y cuando sale me mira y me dice, ahí adentro hay un muerto. Y dije, no estoy con eso, no estoy con esas cosas, yo le tengo mucho respeto. Me dijo, sí, no, ahí hay un muerto. Pero ella, no sé si ella estaba tonteando, estaba bromeando, pero yo creo que ella percibió algo. Por eso ella tiró ese chiste ahí, justo ahí. Yo no le había comentado nada de las otras experiencias con las visitas. No le había dicho nada. No le había dicho, hoy ahí en ese cuarto pasa tal cosa. Pero justo tirarme esa talla, cuando estábamos ahí en ese cuartito, yo creo que ella algo percibió o algo sintió y por eso tiró esa talla. Y yo creo que ahí en ese cuartito, bueno, después de todo eso, en ese cuartito tiene que haber muerto algún señor, yo creo. Mira, yo estuve, debido a todas las cosas que experimenté en esa casa, estuve averiguando bastante. Y justamente donde tenían encerrada a los detenidos, era en el subterráneo, en el Zócalo, ¿ya? Y algunos los fusilaron ahí mismo. Ahora, yo te voy a contar la experiencia que yo tuve con público, que la pobre Gina, una chiquilla colombiana, se había animado, le tenía miedo a estas cosas y se animó y ahora yo creo que nunca más va a entrar, pero a una casa que veían que está embrujada. Pero te voy a contar lo que nos sucedió a nosotros, a ver si es algo parecido a lo que tú experimentaste o escuchaste alguna vez. Justamente en el Zócalo, tú sabes de que hay un pasillo largo que comunica el cuarto rojo con el resto del otro extremo del Zócalo, que da hacia una salida que está para el patio y justamente por ahí están los baños, que tú habías Ujú. mencionado. Resulta que habíamos bajado, eran 15 personas las que nosotros teníamos y sí, Claudia, murieron varias personas. Eh, Estábamos en el cuarto rojo y nosotros anteriormente, 2 días antes, habíamos ido con mi compañero de ruta, que en ese tiempo no era Manuel, era otra persona, y yo le estaba colaborando, y me dice, Cata, anda a revisar abajo si están las cosas en orden, las luces, todo lo demás. Ya, yo bajé y de repente lo llamo de un solo grito, porque yo había chocado con una pared, pero era una pared en medio de este pasillo largo y era una pared invisible, y era una pared eléctrica, que a mí me dio un corrientazo como cuando tú metes los dedos al enchufe. Oh, En ese, en ese minuto fue cuando yo llamé a este cabro y él baja corriendo, me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no puedo pasar, pasa tú. Y yo más o menos adivinando de qué se trataba. Él pasa sin ningún problema. Yo dije, imposible, yo no puedo pasar. Él me dice, ¿pero por qué? Y yo le dije, ven, párate al lado mío. Y no sé, por instinto, llego, le tomo la mano a él y estiro la mía y toco esta muralla invisible y este cabro pega un salto porque la corriente pasó por el cuerpo mío y le llegó a él. Y me dijo, este día, esta noche,
nosotros no bajamos acá por nada del mundo. Y ese día no bajamos, pero sí bajamos los otros días porque de nuevo me dice, anda a ver si están las luces correctas, está todo bien, en orden. Yo bajo, no pasa nada, le digo, ¿sabes qué? Está todo impeque. Ya, y vamos bajando y de repente Gina, la colombiana, dice, ¿qué es lo que viene ahí? Y en ese momento estaba con nosotros el guardia, porque tenía que andar con nosotros siempre. Y eh, lo que se venía por el pasillo era un vapor que empezó a tomar altura, a crecer y a tomar forma de persona. Y en eso acelera y se mete adentro mío. Quedó la gritadera. Yo te digo que sentía todo como si estuviera a 3.000 metros de distancia, pero yo escuchaba a la gente y cómo corría tratando de salir por la escalera. Y en el entretanto yo también se me desvanecieron las piernas. ¿Cómo se llama? Walter me alcanzó a sujetar, o si no me doy un cabezazo contra el piso, y tuvimos que mi compañero tuvo que evacuar a la gente porque quedó la escoba. Y esta cosa que entró y salió, y a mí me dijeron, no camines. De hecho, Walter me dijo que la niña no se mueva. En ese tiempo era cabra todavía, ahora ya estoy más vieja. Y ahí fue cuando yo me levanté, y yo soy muy porfiada, me levanté, no sé cómo caminé porque las piernas apenas me las podía, y ahí fue cuando sentí que alguien me tomó del brazo y me tiró y yo llegué hasta el otro extremo, y en una de las murallas se proyecta una luz como si hubiese sido una luz de linterna, pero de color ocre, y veo que bajan 32 sombras, como si fueran bajando una escalera. Y de repente todo se puso negro y después tomó la luz normal. Y esa fue la experiencia más fuerte que yo tuve en esa casa, aparte de otras más que experimenté. Estuve yendo por bastante tiempo con un permiso que no habíamos conseguido del Serviu para hacer rutas patrimoniales, pero en realidad también hacíamos un poquito de cuquito, ¿ya? Pero eso ahí yo dije, ya, yo no vuelvo a la casa, mentira, volví, pero no volví nunca más con público, porque ahí yo me asusté, porque una cosa es que te pasen las cosas a ti solo, y otra cosa es hacerte responsable de varias personas que de repente pasa algo inexplicable, entran en crisis de pánico y tú no sabes qué hacer. Y eso fue lo que experimenté yo. ¿Pasó algo así mientras tú estuviste, aparte de lo de la niña universitaria? No, no pasó nunca nada tan así, no. Pero sí, antes de que pasara esa situación con esa chica, porque me parece que esa fue la última vez que yo hice una visita, permití que la gente bajara conmigo. Pero antes de que pasara eso, yo ya tenía determinado en el subterráneo cuáles eran las partes que yo llamaba más densas, ¿ya? Donde yo pasaba de ciertas partes y yo percibía mayor escalofrío o una incomodidad así muy grande, yo ya la tenía determinada. Yo decía, yo paso por aquí, por esta puerta, paso por aquí, por este pasillo, y es súper desagradable pasar por aquí. Entonces, cuando iban las visitas, y yo ya tenía ya hasta confianza en la casa, andaba por todos lados, pero aún así sintiendo este tipo de cosas, yo le decía a los chiquillos, ya, vamos a entrar y aquí vamos a hacer una dinámica, les decía yo. Van a ir solos, van a cruzar desde esta puerta X, desde esta puerta que está aquí, yo se las indicaba así de lejos, se las indicaba de esa puerta que está ahí, van a caminar hacia allá y van a salir por el patio trasero, pero tienen que ser de a uno. Y yo lo hacía por morbo, para ver la reacción que ellos tenían al salir al otro lado. Y, y bueno, nunca pasó algo como lo que tú escribiste recién, pero cuando salían los muchachos por el otro lado, por la puerta, salían pálidos con la boca abierta, decían, hoy qué me pasó, hoy que hacía frío, hoy por qué se siente eso. Entonces había todo tipo de reacciones y a mí me gustaba ver cómo salían ellos. Algo bien cruel en todo caso, pero
había que pasar el rato de alguna forma. Y así también yo evidenciaba dentro de mi incredulidad y de mi escepticismo de que ahí algo pasaba. Esa casa, quiéralo yo o no, que soy escéptico y soy incrédulo, algo pasaba ahí y esa era la evidencia, que tanta gente sintiera las mismas cosas. Eso hacía, pero nunca me tocó algo tan fenomenal como lo que te pasó a ti. Menos mal, a lo mejor, no sé, me hubiera hecho pipí en los pantalones. Sí, no, ese día me fueron a dejar a la casa, imagínate. Bueno, chiquillos, les quiero anunciarte que ya llevamos una hora de entrevista. Le quiero dar las gracias a Carlos por haber tenido la gentileza de compartirnos su experiencia en esta casa que es Monumento Nacional, dentro de una zona típica como es Barrio República, una casa que tiene varias historias y todas ellas importantes y también que entra dentro del contexto de lo que el turismo se le llama turismo parapatrimonial, ¿ya? O turismo de necesidades especiales, ¿ya? Para la gente que anda buscando temas cementeriales, necroturismo y cosas así. Esta es una de las casas que ya está en vista por el Cernatur para hacer actividades de ese tipo, pero siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Estamos hablando de una casa que es una casa histórica, de un personaje importante, no solamente porque sea monumento nacional por su interés arquitectónico, sino que hay historia ahí relevante. Y bueno, esta casa también fue parte de las investigaciones por el tema de los detenidos desaparecidos, como ustedes bien se pueden imaginar. Hay varias acusaciones, o mejor dicho, denuncias o constancia en la comisaría que está cerca en Toesca, donde los carabineros han recibido comentarios de algunos vecinos que han visto una mujer en el balcón que está a punto Sí, de tirar sí, o, verdad. Sí, me acuerdo de que también me llegaron esos comentarios. Sí, de una ventana en que se ve fuego, ¿ya? Y en ya. consecuencia que en la casa nunca se encendió fuego, que yo sepa. Pero es una casa que es bien potente. El que no cree en casa embrujada, le encargo quedarse una noche en esa casa y después salga y diga si es verdad o no es verdad que existen las casas embrujadas, porque este es testimonio vivo. Otra casa embrujada que les recomiendo, aunque no se puede entrar porque está arrendado para empresa, es la Casa de los Espíritus. La misma que sale señalada en la novela del mismo nombre de Isabel Allende, porque en esa casa donde vivió Inés Echeverría se practicó espiritismo y quedaron portales abiertos. Por lo tanto, esa casa se convirtió en un corredor, ¿ya? Y bueno, es una casa, como les digo, bastante particular, solo para valientes, y hoy día tuvimos a un valiente que sobrevivió, Carlos Sala. ¿Algo que Sí, decir? ¿Volverías a esta casa? sí, porque yo a pesar de todo, de todas esas experiencias muy fuertes y algunas sin explicación, yo le agarré mucho cariño a la casa. Trabajé ahí mucho tiempo. eh, no sé por qué, cómo uno le va a agarrar cariño a un lugar donde trabaja. Yo eso nunca lo hubiera concebido, pero ese era un lugar bonito. Me gustaba estar en el segundo piso. eh, Llevé varias amigas para allá, lo pasamos bien. No hay niños escuchando, ¿cierto? No, Eh, entonces tengo buenos recuerdos de la casa, experiencias que no había vivido nunca y que capaz que nunca vuelva a vivir, así que yo tengo un recuerdo muy especial de la casa, obviamente que volvería si es que se pudiera, por eso mismo te pregunto también en este momento, actualmente, el día de hoy, ¿cuál es la situación de esa casa en este momento? en este momento la casa se le fue entregada como concesión por tiempo indeterminado a la Universidad Central, quienes están haciendo cargo de las reparaciones y restauración en gran parte de la casona. El zócalo está clausurado, está cerrado con una reja. Ya la última vez que yo fui lo tenían clausurado
vaya uno a saber por qué. Yo pregunté las razones, no me las quisieron decir, pero está en este momento clausurado el Zócalo, lo ocupan solamente como bodega. Así que esa es la condición que hay actualmente y si hay suerte, para el Día del Patrimonio, una vez que la Universidad Central esté instalada completamente, puede que la abra, pero no es nada fijo. Ya. Ahí Claudia hace una Sí, pregunta. sí. ¿Cuándo Dice, dejaste de trabajar allá? sí, Bueno, parece que llegó tarde a la historia, pero yo dejé de trabajar allá hace muchos años. Yo tengo que haber entrado a trabajar ahí durante el año 2011. Durante el año 2011 y los primeros meses del 2012 podría haber sido que yo estuve ahí eh, enero, febrero de 2012. Por ahí yo me desvincularon de esa empresa, de la empresa completa. Yo ahí ya no trabajé más en esa empresa. Eh, Oye, Cata, entonces en este momento no se pueden hacer visitas. no, en este momento no, a no ser, uno siempre cuando tiene buenas facilidades para hablar puede convencer a alguien, ya, pero en este momento sí, está complicado poder entrar, no hay permiso de visita. Ya. Quería también mandarle un saludo a un amigo mío que lo vi por ahí, comentó algo que se llama Óscar Alvarado, no sé si ya se habrá salido, todavía está ahí. Un saludo para Óscar y para cualquiera otro de mis amigos que yo les dije que ya va a estar haciendo esta entrevista. Ah, Ya, muchas gracias a el todos los que se Óscar, conectaron. el Óscar es el que a mí me está bañando en este momento con relación a la investigación del caso Friendship. Mire, bueno, de ahí más adelante vamos a hablar de eso porque también es un tema que da para mucho, ¿ya? En distintas aristas. Así que sería interesante ahí recabar información y ver qué se puede hacer con esa temática en el futuro. Oye, Sí. le doy las gracias a Claudia que dice no llegué tarde, escuché desde el principio. Ah, A la tumba sin nombre también un saludo, a Daniel Morales, le damos un saludo hasta los Cocos 45, Da- Óscar Daniel Morales, Alvarado. sí, Daniel Morales me suena. Daniel Morales es un caballero de como unos 55, 57 años, que ¿Tú lo conoces? específicamente en qué trabaja no tengo idea, pero siempre está trabajando en algo. ¿Será del sur? ¿Será del sur de Chile o es de No, Santiago? ¿Lo no, conoces no, no, tú? no. No, es de acá de Santiago de Maipú, Ah, ya, es un alcance de nombre entonces. el Sí, alcance de nombre. ya. Un saludo también a Elio Ginas, a ¿quién más? A René, a la Consuelo, bueno, hay varios que se me corre aquí a la Jessica Medina también, hay varios que se estuvieron Sí. conectando, así que le doy las gracias a todos por haber estado y los esperamos el próximo viernes con otra entrevista, con otra persona más. Vamos a ir matizando entre gente conocida y no conocida, pero siempre interesante con algo que aportar. Como por ejemplo hoy día Carlos, que nos contó acerca de la mítica casa de República 550. Y creo que hasta tú te fuiste con nueva información Sí, sobre la casa. sí. Ya, chiquillo. Muchas gracias, Carlos. Ya te puedes ir a dormir, a descansar, ya está tardecito, ya está empezando a hacer frío, así que me imagino que debes estar pensando en eso. No, Invitarlos a todos tus amigos también a las actividades de este fin de semana. Dime, Carlos. no, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad yo no pensaba tener nada que pudiera aportar a la historia, pero quería de todas formas desahogarme y contar esto que nunca se lo he contado a nadie y que durante tantos años lo he tenido ahí guardado, toda esta experiencia. No se lo había contado a nadie. Y no eres el único que las ha vivido. Ah, sí, pues seguramente. De todas formas, Sí. aprovecho antes de terminar, decirte que la experiencia paranormal más importante que he tenido yo
fue ahí en República, fue en Avenida República, pero no fue ahí en la casa, pero fue ahí en República, en la Avenida República. Ahí en República es un lugar que pasan muchas cosas. Ahí me acuerdo que Sí. estuve involucrado hasta Carabineros cuando me pasó esa anécdota. Heavy. ¿En dónde Será sería? fue casi llegando a la Alameda, en Avenida República, casi llegando a la Alameda. Pero esa es una historia muy larga que yo creo que puede dar para otra ocasión con tiempo, que ahí hay que tener bastante tiempo. Esa fue una cosa muy cuática. Ya, ahí lo vamos a dejar entonces pendiente para la historia de Misterio y Fantasma. Ujú. Oye, y no te dé vergüenza decir que eres investigador de lo paranormal porque estuviste haciendo una entrevista ahí a un caballero sobre la isla Ciencio, tuviste esta experiencia y has estado en otras cosas involucrado. Así que no se necesita título para decir soy investigador, se necesita la voluntad y las ganas y ir recogiendo el material correcto para poder sacar una buena hipótesis. Dice, saludos desde Melipilla, el El Seba. Ese tiene que Seba, ser conocido por Dios. puede ser, pero Valles no me suena. A lo mejor es amigo mío, él me conoce. Saludos a Sebastián entonces, vecino aquí de Melipilla. Sí, y a Asuntos Paranormales también, que se acaba de unir justo cuando nos estamos yendo. Oye, Pucha. lo van a poder ver porque queda grabado. Un beso grande, un Bueno, saludo inmenso, cuídense mucho. Carlos, chao. muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chiquillos.